En un rincón, donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra. Un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El Quijote, es un libro al que hay que estar regresando. Hay que leerlo, volverlo a leer, releerlo. Hay que recurrir a él cuantas veces necesite uno como persona que está leyendo. Y aquí, al pie de la letra, habíamos iniciado la temporada anterior con un episodio también dedicado al inmortal libro de Miguel de Cervantes, con el invitado en aquel momento, Ali Víquez. Aquí, a este proyecto Al pie de la letra. Al pie de la letra es un proyecto de redes sociales de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, donde tenemos personas invitadas con las que conversamos alrededor de temas relativos a la literatura, a los libros y a la lectura. En esta oportunidad vamos a regresar al Quijote y nos acompaña el señor Jonathan Rojas, quien tiene un proyecto en redes sociales titulado o llamado Don Quijote Lector. Don Jonathan Rojas es del área de finanzas, es contador gastronómico y es un sincero apasionado del libro de Miguel de Cervantes. Muy bienvenido, Jonathan, aquí a la Biblioteca Nacional, entre estos estantes, entre estos libros, a conversar sobre El Quijote de la Mancha. Muchas gracias, don Leonardo. La verdad, bastante complacido de estar por acá. Me siento como en esas bibliotecas, ¿verdad? En donde está uno rodeado de mucho libro y volver a ver hacia los lados y ver gran cantidad de literatura. Me siento muy bien y muy agradecido por la oportunidad que usted me brinda y a la Biblioteca Nacional de compartir este espacio y hablar del libro cervantino, El Quijote de la Mancha. Pues entremos en materia. Usted decía que tenía algo para comenzar. Claro, quisiera aperturar esta charla como si estuviéramos abriendo una aventura del libro del Quijote, y que más que leer el primer parrafito del libro, capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Sí, eso maravilloso. Eso es el primer párrafo con lo que nos vamos metiendo dentro de este mundo, de este personaje, dentro de esa mentalidad de este personaje lector. Sí. Que es un lector apasionado de... Yo soy de libros medievales, sí. De libros de caballería. Caballería y Don Quijote es un apasionado de libros de caballería y bueno, pues qué más que esa introducción, que para mí es una de las introducciones más famosas de la literatura, ¿verdad? Indudablemente. Por supuesto. Se me eriza la piel cada vez que lo leo, o sea, yo siento que voy iniciando una nueva aventura. Por supuesto que sí. Una nueva aventura, ¿verdad? Por eso, insisto, El Quijote es un libro al que hay que estar regresando, hay que volver a leerlo y releerlo, porque en algunas oportunidades uno puede ponerle atención a ciertos detalles, en otras oportunidades a otros detalles. Y bien decían que El Quijote es un libro que mueve a llanto o mueve a risa. Uno puede, por ejemplo, reírse de las aventuras, pero por otro lado también, conmoverse de las situaciones que ocurren también.
Pero vamos al proyecto Don Quijote Lector. O sea, Don Quijote es un lector, nosotros también somos lectores. ¿De dónde surge, Jonathan, este proyecto en TikTok? Sí, en TikTok y en YouTube. Son las dos plataformas que tenemos activas ahorita. Don Quijote Lector tiene aproximadamente unos 7 meses de estar en la cuenta de TikTok y en YouTube. La cuenta de TikTok es la más activa. Sí. Hemos logrado posicionar a Don Quijote Lector con una gran cantidad de seguidores que siguen, no a Jonathan, siguen el libro. Pues la cuenta es propiamente de lo que hace es fomentar la lectura del libro o pues mostrar nuevamente a las nuevas generaciones el libro del Quijote. Inicialmente nace como un proyecto en el cual pues el fin principal va a ser y será siempre conversar, dialogar y divulgar el libro del Quijote de la Mancha. Yo soy un apasionado del libro, llevo más de 5 años de estar leyendo el mismo libro. Lo compré, el mismo ejemplar, sí. Que fue en pandemia. Sí, ¿verdad? Fue en pandemia. Yo soy, como lo mencionaba ahora Leonardo, soy lector de literatura medieval, y en ese momento en pandemia, a inicios, estaba terminando un libro y llegué a la librería y yo, bueno, ¿qué leo, verdad? Hay muy poca literatura medieval. Sí, sí. Y noté el libro de reojo y yo, bueno, ¿será que tengo ya ahora sí la capacidad de poder leerme el Quijote, verdad? Porque también hay que tener una educación de lectura para poder tomar el libro y leerlo y terminarlo. Yo dije, bueno, sí, es el momento, lo compré. Y a partir de ahí ha sido amor, o sea, ha sido algo, un cariño, ha sido una dedicación por entender el libro. Aparte de eso me ha llevado a leer libros de biografía de Cervantes, la época del siglo de oro español. Claro. Entonces voy uniendo esas historias, tanto del libro del Quijote, el libro de Avellaneda también he tenido la oportunidad de leerlo, y de ahí es donde muchos amigos me decían, mira, tanto que te gusta el Quijote, ¿por qué no abrís una cuenta en TikTok? Que es mucho más sencilla, haces videos pequeños. Y pues en un momento lo pensé y dije, será, ¿verdad? Como siempre uno que intenta tomar valentía como lo hacía Don Quijote y decir, bueno, la verdad es que también voy a intentarlo, y al día de hoy ya tenemos una gran cantidad de seguidores y nos ven los videos, nos comentan, y eso es una alegría para mí. Soy muy constante, hago un video al día, religiosamente un video al día. Ahorita voy leyendo el libro, voy comentando el libro, y voy también intercalando ahí alguna que otro video curioso del libro como tal, ¿verdad? O la vida de Cervantes. Claro. Podríamos decir, hay un adjetivo que a veces resulta adecuado, la quijotada. La quijotada. Podríamos decir que este proyecto Don Quijote Lector es una quijotada. Es una quijotada. El nombre se lo pedí a la inteligencia artificial y dije, deme unos 20 nombres para un proyecto de este tópico, y me dio los 20 nombres y elegí Don Quijote Lector porque Don Quijote era un lector. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Entonces estaba muy a tono, muy atinado, muy acertado, me gustó muchísimo. Exacto. Y dije, es un nombre corto, a la gente le va a gustar. Y bueno, pues continuamos y seguiremos hablando del libro, porque es un proyecto que no lo abrí para un lapso de tiempo, sino que seguiré hablando del libro porque hay muchísimo que podemos hablar, ¿verdad? Del Quijote. Es realmente infinito lo que se puede decir del Quijote. Decía Ali Víquez que en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la cantidad de volúmenes que hay alrededor de lo que se ha dicho y lo que se ha escrito y lo que se seguirá escribiendo alrededor de este texto de Miguel de Cervantes es realmente infinito. Es como bien también lo planteaba Jorge Luis Borges, que las bibliotecas y los libros son infinitos. Antes de ir a nuestra primera pausa, Jonathan, mencionó que hace un video diario. ¿Cómo graba? ¿Cómo es que uno se posiciona para hacer esa grabación breve para las redes? La plataforma de TikTok tiene una particularidad que se alimenta de videos de no más de minuto y medio. Entonces tengo que llevar a los seguidores o a las personas que me ven
a 1 minuto y medio contarles la historia o una pequeña historia. Hay por ejemplo, capítulos que son muy extensos, entonces en 1 minuto y medio usted Sí, no claro. podría resumir un capítulo entero. Pero sí trato de hacer un video desde mi teléfono celular, de donde esté, busco una locación que me pegue bien la luz y hablo frente a la cámara. Ya perdí el miedo, digamos. Ok. Al inicio pues quería todo muy, muy solemne, ¿verdad? Ponerme frente a una cámara con el libro, hablar y todo. Y yo sentía que no había tanta conexión a las personas que consumen Sí, TikTok. sí es cierto. A las personas que consumen TikTok les gusta esos tipos de videos donde usted tiene el teléfono de frente y habla y habla y habla Claro. y hace algunas ediciones por ahí, pero es más o menos 1 minuto y medio. Hay mucha familiaridad en ¿Verdad? esos videos Sí. también. Uno como persona que está siguiendo, uno siente que hay más familiaridad en este tipo de videos que no son tan producidos, ¿verdad? Sí, tan Ese producidos. tipo de cosas. Y bueno, hacemos uno por día, Muy bien. religiosamente. Pues sí, pues sí. Sí. Seguiremos entonces conversando con Jonathan Rojas aquí al pie de la letra. Continuamos al pie de la letra aquí en la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, conversando de libros y conversando de la lectura. Hoy nos acompaña un lector apasionado del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha o El Quijote. Se trata de Jonathan Rojas, que tiene un proyecto en redes sociales titulado Don Quijote Lector, en el cual se dedica a la difusión y a explicar algunos detalles de este maravilloso libro de Cervantes. Y en el segmento anterior, él leyó las primeras líneas del libro de Cervantes para entrar en materia. Y ahora en este segmento entraremos en detalle a hablar de personajes, episodios, algunos temas relacionados con las situaciones que se dan en el libro. ¿Cuál podría ser, Jonathan, un episodio favorito, así, un episodio que usted diga, este es el episodio que a mí más me llama la atención? Pues a veces puede ser Sí, hay que muchísimos. uno cambie de opiniones, pero ¿cuál podría pensarse que es el Sí, episodio? tengo uno en el primer libro, en el de 1605, y Ujú. otro en el de 1615, que son los que más me gustan y en Ujú. ocasiones los leo por separado. Me gusta la aventura de los batanes, Ajá. que es el episodio 20 Ujú. del primer libro. Y voy a hablar de esa puntualmente. Es una historia en donde están solo Don Quijote y Sancho, nada Sí. más. Esa aventura es ellos dos, De noche. de noche. Ujú. Sí, vienen de comer, Ujú. tienen sed, ¿verdad? Entonces van a buscar un poquito de agua porque habían comido y van en búsqueda de un arroyo. Ellos escuchan el arroyo y llegan Ujú. ya de noche y empiezan a escuchar ese retumbo y empieza todo esa creación de Cervantes en esa noche en donde a uno hasta siente que hay algo de verdad, Sí. ¿verdad? Algo que les va a atacar. Y pasan muchas particularidades, ¿verdad? Desde lo que le sucede a Sancho, que tiene algo muy humano, que es una necesidad fisiológica, sí, y la sí. hace a la pura par de Don Quijote. Del susto. Sí, sí, sí. Del susto, ¿verdad? Dice Cervantes, o también algo que comió, ¿verdad? Sancho probó desde el bálsamo de Fierabrás y Todo. se comió algunas Sí, cosas sí, ahí, sí. entonces imagínense cómo podría tener el estómago. Ujú. Y hay algo, don Leonardo, no sé si usted lo ha notado, y no sé cuántas veces ha sucedido en el libro, creo que, y es algo que esta curiosidad me llegó hace poquito, cuando leí propiamente ese capítulo, y es que Don Quijote sonríe en ese capítulo. Cuando ellos llegan a los batanes y ya amanecieron, ¿verdad? Ya amaneció y llegan a los batanes y Don Quijote se asombra de ese susto y esa situación que él veía como una gran aventura. Primero él se pone cabizbajo, pero vuelve a ver de reojo a Sancho Ujú. y él sonríe. Entonces Sancho ya Claro. sonríe él también y ya viene todo el tema de la burla que le hace Sancho y el enojo de Don Quijote. Pero Don Quijote sonríe y es bueno, al menos en el libro de 1605 he detectado solo eso, no recuerdo en el otro libro si hay otra ocasión en la que Don Quijote llegue a sonreír, ¿verdad? Porque normalmente es un libro en el cual Sí, Don Quijote recibe pues, Sí, sí. muchos
palos, ¿verdad? Muchas situaciones, palos y burlas. Burlas y todo, ¿verdad? Pero es una episodio que a mí me gusta leerlo, más por toda esa transición de experiencias y de emociones que tienen, ¿verdad? De tener sed, de tener miedo, de sonreír, de enojo. Y es un capítulo muy completo, ¿verdad? Es un capítulo que a mí me parece espectacular. A todos hemos leído El Molinos de Viento y muy bonito, sí, claro. Pero a mí, en lo personal, el capítulo 20 de 1605, para mí es mi capítulo favorito. Qué bien, qué bien. Sí, eso de la sonrisa y de la humanidad de Don Quijote es de vez en cuando que Cervantes la menciona. Sí. Hay un episodio, pero ya estamos en el Quijote de 1615, cuando está alojado en la casa de los duques, en el Palacio Ducal. Okay. Creo que es la noche que Sancho Panza se va al gobierno de la ínsula Barataria. Don Quijote llega a su aposento y se preocupa muchísimo porque tiene los calcetines deshilados. Sí. Son esos detalles de esa humanidad del personaje que realmente a uno como persona que está leyendo, como lector, le conmueve mucho. Sí. Sí. Qué hermoso también cuando los duques, cuando Don Quijote ya sabe que Sancho va a ir a gobernar la ínsula y se sienta con Sancho a la par. Sí. Como si fuera un hijo, ¿verdad? Exacto. Él sabe que lo está representando, que es su escudero, entonces él quiere que haga un excelente papel, un excelente gobierno y le da, creo que son 28 consejos, ¿verdad? Hay unos consejos, los primeros consejos que son éticos y los segundos consejos que son más del cuerpo, sí, exacto, vestir el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Que son hermosos. Sí, realmente. Son hermosos. Ese es otro capítulo que a mí me encanta leerlo por separado, ¿no? Sí. Voy a leer este capítulo. ¿Y el otro episodio de la segunda parte? Sí, es de los consejos es el que más me gusta. Hay otras aventuras interesantes. El tablado de Maese Pedro, muy bonito, ¿verdad? Bonito. Pero para mí los dos sería los consejos de Don Quijote 1615 y el capítulo 20. Claro. Que de esos también hay ya episodios en TikTok, hay videos en ya TikTok. voy por ahí. Personajes, hablemos de personajes, Jonathan. ¿Cuáles personajes podrían ser así que llamen mucho la atención? Vi ahora recientemente que hay un episodio de Dorotea y del cura y de la princesa Micomicona, pero son tantos los personajes que hay en el libro. ¿Cuál podría ser así? Cervantes nos da un libro lleno de personajes que cada uno tiene sus características. Sí. Bueno, elegir uno es bastante complejo. A mí la evolución de Sancho me encanta. Sí, por supuesto. A mí la evolución de Sancho, y claro, es un personaje principal, pero la evolución de Sancho desde el libro de 1605 hasta 1615 es una evolución que tenemos a un Sancho en un libro y a otro Sancho en otro libro. Cervantes se encarga de que su evolución sea maravillosa, y ahí es donde uno ve, don Leonardo, cómo la compañía, ¿verdad?, de esa persona que usted tiene a la par, se va impregnando en usted y usted va aprendiendo. Esa persona, Sancho, aprende de Don Quijote mucha de su filosofía, mucha de su modo de hablar, y Sancho a mí me parece una persona que evoluciona muchísimo, y al final del libro me encanta cómo Sancho intenta decirle a Don Quijote: vea, levántese, no sea perezoso, hagámonos pastores. Cuando eso ya es maravilloso, es algo. Sigamos con esta aventura, sigamos recreando. Se emocionó, ¿verdad? Sigamos recreando los personajes de los textos literarios. Ya no hablemos de caballeros andantes, sino hablemos de novela pastoril. Entonces hagámonos pastores. Sí, eso es sumamente profunda esa parte. Muy bonito. Y luego Sancho Panza es el personaje de extracción popular, es el labrador que tiene esa maravillosa sabiduría de los refranes. Sí. Y los refranes, hay toda una disciplina teórica que es la que analiza los refranes, porque cada uno es una condensación de una idea sumamente amplia, ¿verdad? Y Sancho ensarta refranes. Que lo explota muy bien Cervantes en el segundo libro, ¿verdad? Lo explota de maravilla en el libro de 1605, no tanto, pero sí tira alguno que otro de refrán. Son maravillosos. Son maravillosos. Y otro personaje que no sea de los principales, de la dupla principal, caballero andante y escudero. A ver, la historia del cautivo me gusta, la historia del cautivo y la bella Zoraida.
esa historia de Argel, Sí, que me da la sensación de que Cervantes nos está contando su vida, sí, por ¿verdad? supuesto. Es su vida lo que nos está contando, ese cautiverio que tuvo en Argel y ese detallismo de Cervantes al explicar todo lo que está viviendo. Para mí es impresionante. Yo digo, yo me estoy imaginando, o sea, me estoy imaginando los baños de Argel, me estoy imaginando a esta persona que está cautiva y cómo se está comunicando con la bella Zoraida, ¿verdad? La angustia, o sea, es maravilloso. A mí el cautivo, la historia de cautivo me gusta más que la historia del curioso impertinente. Sí, el curioso y pertinente que ya era una novela ejemplar. Una novela ejemplar, sí. Que la inserta, la intercala. Sí. Personajes femeninos. Hay una interesante cantidad de personajes femeninos. Está, por supuesto, Dulcinea, la sin par Dulcinea y Aldonza Lorenzo, pero hay otros personajes femeninos que podríamos comentar. Sí, Dorotea es una que ingresa al juego. El cura le explica cuando está Don Quijote en Sierra Morena que tiene a Don Quijote en penitencia y que van a intentar sacarlo de Sierra Morena para llevarlo a su hacienda. Para que recupere la cordura. Y ella se monta en ese teatro, ¿verdad? Ella dice, bueno, yo puedo ser la princesa micomicona y se montan en ese teatro, arman el teatro, tanto así que Sancho también cree. Por supuesto. Sancho se cree el teatro que montan. Y ya después Sancho se da cuenta que no era real, pero Dorotea hace un muy buen papel en esos episodios, ¿verdad? Sí. Como la princesa micomicona. Todas las mujeres Cervantes que están en el libro, Cervantes las trata con una delicadeza. Sí. Sí. Todas son hermosas, hermosas, ¿verdad? Y algo que tiene Don Quijote, ya propiamente el personaje de Don Quijote, es que podrá tener una labradora sencilla y todo, para él es una doncella, ¿verdad? Sí. Las transmuta, les dicen, bueno, no, ya usted es doña, es que ahorita no recuerdo el nombre, las dos primeras. Doña Tolosa. Doña Tolosa y doña, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero eso es maravilloso, eso ustedes ya son doñas. Sí, claro, y es curioso también porque los personajes femeninos, siempre el narrador, siempre quien narra, Cervantes o si mete Benengeli, da un detalle de la caracterización de ese personaje. Puede ser que sea así una mujer de una extracción baja, puede ser que sea una mujer de una extracción humilde, pues qué sé yo, las que están ahí en las ventas acompañando a los arrieros. O, por ejemplo, las labradoras que Sancho Panza ve. Se topa, sí. Que Sancho Panza ve y trata de decirle a Don Quijote que una de esas labradoras es la señora Dulcinea del Toboso. Pero siempre tiene ese cuidado muy sutil, de detallarlas y de decir algunos aspectos con respecto a su fisonomía o con respecto a lo que hacen. Es realmente interesante cómo se describen las personajes mujeres en el libro de Cervantes. Hay un detalle que me interesa también que conversamos. Yo decía al inicio que usted es del área de las finanzas, ¿verdad? Finanzas contables, sí. Finanzas contables y es contador gastronómico. O sea, usted tiene ese es su esa es mi área de trabajo. Su área de trabajo. Pero también en el libro de Cervantes hay aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con la comida. Podríamos hablar, bueno, por ejemplo, el primer párrafo se habla de lentejas los jueves, un palomino de añadidura, que nos dan toda esa caracterización, esa dieta. Sí, esa dieta que tenía Alonso Quijano en toda la semana, porque nos describe toda la semana Cervantes. El Hidalgo. Que ya también nos da una idea del estrato social al que él pertenece. Sí. Hay mucha alimentación, hay mucha comida con los cabreros cuando están comiendo los tasajos de carne, hay mucho vino, mucha cebolla. Sancho le encanta el vino. Las bodas de Camacho, hay una descripción de la comida que es espectacular, espectacular. Uno se imagina los buffets. Y creo que también con los duques también hay una descripción de la comida, y bueno, y es parte cotidiana de los personajes. Tienen que comer, tienen que dormir, y creo que
eso enriquece muchísimo la novela, ¿verdad? No estamos leyendo a un personaje que nunca come. Claro. No, come. No, Don Quijote tal vez come muy poco Sí, en sí. comparación con Sancho, pero tienen la Sí. necesidad, ¿verdad?, de comer. Claro. Y Cervantes describe muy bien lo que están comiendo. Cuando ya él va escribiendo, me imagino que iba redactando y iba diciendo, bueno, voy a describir muy bien esto, ¿verdad? Y es algo maravilloso, a mí me encanta. Sí, Me encanta sí, cuando sí, llego sí, a temas de gastronomía. Es impresionante porque además es una de las maravillas del libro, que nos da esos estratos populares, pero también nos lleva al Palacio de los Duques, nos lleva a los diferentes estratos que poblaban los territorios de España, de La Mancha, de Castilla, de Barcelona, y nos dan esas descripciones cotidianas de los personajes populares, pero también de los otros personajes a partir de la comida. Y ese episodio de las bodas de Camacho el Rico, que bien que lo mencionó Jonathan, porque son 4 párrafos, pero son 4 párrafos contados desde la perspectiva de Sancho Panza. Sí. Entonces Sancho Panza, el escudero, de repente ve aquello que están preparando un ejército de personas, sí. Las ollas, los olores, los ingredientes, el trajín de esta celebración, y él poco a poco se va acercando y lo único que pide es mojar un mendrugo de pan en la salsa. Es genial cómo se hacen esas descripciones. Muy bien, haremos entonces nuestra segunda pausa. Continúen con nosotros aquí al pie de la letra. Seguimos al pie de la letra aquí en la Biblioteca Nacional conversando del libro de Miguel de Cervantes, El Quijote, con el invitado de esta oportunidad, Jonathan Rojas, que es el que guía la lectura en redes sociales con este proyecto que se titula Don Quijote Lector. Ya vamos llegando hacia el final de la conversación, Jonathan, y me interesa que nos dé algún mensaje importante acerca del valor de la lectura y por qué volver al Quijote y por qué leer y por qué recurrir a los textos literarios, que al final de cuentas es lo que a nosotros nos produce esa euforia de la lectura. ¿Qué podríamos plantear al respecto? La lectura es una actividad que produce en el ser humano una gran cantidad de emociones, ¿verdad? Conforme usted va leyendo cualquier libro, ya sea el Quijote o cualquier otro libro, se tiene que sumergir en la lectura y interpretar lo que está leyendo. Entonces, aparte de ir interpretando, en su mente va creando lo que va leyendo, ¿verdad? Ojalá, bueno, el Quijote es maravilloso para poder uno imaginar. La lectura, o puntualmente la del Quijote, yo en lo personal deseo que hayan más canales como el mío, espacios como estos, porque yo en lo personal no deseo que el libro se olvide. Estamos en un momento, don Leonardo, en el que hay muchas generaciones que van a crecer sin tener la menor idea de qué es el Quijote. Nosotros, o una parte de las generaciones que sí tuvimos que enfrentarnos a la lectura del Quijote, sabemos quién es Sancho, quién es Don Quijote, los molinos de viento, y hay algunos episodios que se nos quedaron muy grabados y que volvemos al libro, después ya de una cierta edad volvemos al libro y ya le tomamos cierto gusto, pero hay generaciones que del todo puede que no sepan quién es Don Quijote, ¿verdad? O Sancho Panza, o Maritornes, el cura, el barbero. Entonces, el Quijote es un libro que no podemos dejar en el olvido, no podemos, los que nos encanta, o los que somos quijotistas, ¿verdad? No podemos dejar que se quede en el olvido y que no lo sigan trayendo al país. Yo a veces paso a las librerías y digo, el Quijote, no está, no lo tenemos. Sí, está agotado. Nadie lo lee. No, ¿cómo es posible, verdad? Sí, claro. Entonces, el canal fue conceptualizado para eso, para evidenciar de que el libro es maravilloso y que amerita una lectura. Yo siempre le he dicho a mis amigos, vea, cualquier persona que se considera lectora, tiene que haberse leído el Quijote. Es que es básico. Claro. Que usted se considere un lector, tiene que haberse leído el Quijote.
¿verdad? Si no, pues de ahí tiene una tarea pendiente. Sí. Tendría una tarea pendiente, o sea, no es que no sea un mal lector o no, simplemente que tiene una tarea pendiente de leerse el Quijote, si no lo ha leído. Y si ya lo leyó y le gustó, vuélvalo a leer. Y le va a gustar más. Claro. Sí. Estaba recordando ahora que lo estaba escuchando, Jonathan, que Don Quijote decide hacerse caballero andante para hacerle un gran bien a la República. Sí. Así es, eso es su consigna. Y yo insisto, es decir, las personas que trabajan en las bibliotecas, las personas que trabajan por la cultura, las personas que trabajan por incentivar la lectura, le hacen un gran bien a la República y le hacen un gran bien a la comunidad de lectores y de lectoras. Y yo creo que este proyecto Don Quijote Lector, ese es el objetivo, hacer un gran bien a la comunidad lectora y a la comunidad que eventualmente podría interesarse en los libros y sobre todo en este libro de Miguel de Cervantes. Claro. Jonathan, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad aquí al pie de la letra. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos siguen en este proyecto de la Benemérita Biblioteca Miguel Obregón Lizano. Aquí, al pie de la letra, los invitamos y las invitamos a que se sumen a las actividades que se promueven en la biblioteca, tanto de manera presencial como en las redes sociales, y sobre todo pensando en las actividades que se llevarán a cabo en esta oportunidad en el mes de abril con respecto o en relación con la celebración del Día del Libro y la Semana Cervantina que se está organizando. Muchas gracias y Muchas gracias. nos vemos en otra oportunidad.